Punto 1. La lealtad es clave en la construcción de una nación, especialmente para los espías. En el apasionante relato de Ben McIntyre, conocemos a Oleg Gordievsky, un espía ruso tan leal como se puede ser. Nacido y criado en el seno de la KGB, la principal agencia de seguridad de la Unión Soviética, Gordievsky era un verdadero creyente en la misión de su país de unir al mundo bajo un gobierno pacífico y comunal. Pero había un problema. Gordievsky estaba tan comprometido con su causa que no veía que en realidad estaba ayudando a los malos. Estaba alimentando el crecimiento de un régimen que estaba obstaculizando el progreso global. Cuando finalmente se dio cuenta de esto, su lealtad dio un giro de 180 grados. Pasó de ser un ferviente defensor de Rusia y la Unión Soviética a aliarse con Gran Bretaña, un faro de libertad y esperanza. Este cambio de lealtad es una parte clave de la historia. Nos muestra que la lealtad no está grabada en piedra. Puede cambiar de dirección y seguir siendo igual de fuerte. Eso fue lo que le sucedió a Gordievsky. A medida que se desilusionaba más y más con la causa soviética, fue reclutado por el MI6, el servicio de inteligencia británico. Necesitaban a alguien que conociera los entresijos de la KGB para ayudarles a derribar la Unión Soviética. La historia nos lleva entonces a través de las pruebas y tribulaciones que Gordievsky enfrentó en su misión de salvar al mundo, un mundo del que ya no estaba seguro si iba por el camino correcto. Obtenemos una narración detallada de cómo la Unión Soviética, una vez vista como una gran amenaza para la libertad y la democracia, fue derrocada con la ayuda de un espía que creía estar del lado correcto. Este relato resalta el papel de la lealtad en la construcción de una nación. Pero también nos hace preguntarnos, ¿qué haces cuando tu lealtad está con una nación que se considera el enemigo? Esta fue la difícil situación en la que se encontró Gordievsky, y es el corazón de esta emocionante historia de espías. Punto 2. El espionaje no es tan glamuroso como parece, a menudo es brutal. Cuando pensamos en espías, a menudo nos imaginamos una figura al estilo James Bond, armada con dispositivos de alta tecnología, involucrada en emocionantes persecuciones de autos y siempre lista para un tiroteo. Pero el mundo real del espionaje, como se muestra a través de la vida de Oleg Gordievsky, está lejos de esta imagen de Hollywood. Es un mundo lleno de peligro, engaño y una dura realidad. Gordievsky era un pez gordo en la KGB, la principal agencia de seguridad de la Unión Soviética. Pero también era un agente doble trabajando secretamente para el MI6 británico y la CIA estadounidense. Él no era tu típico espía héroe de acción. No dependía de aparatos sofisticados ni de fuerza física. Sus verdaderas armas eran su cerebro, su memoria y su habilidad para manipular personas y situaciones. El trabajo de Gordievsky como espía tuvo un enorme impacto. La información que proporcionó ayudó a dar forma a las estrategias de la alianza Reagan-Thatcher, que jugó un papel clave en la caída de la Unión Soviética. Esto demuestra el verdadero poder del espionaje. No se trata de dramáticos tiroteos o persecuciones de autos, sino de recopilar y utilizar información para influir en la política mundial. Mantener su cobertura mientras trabajaba para dos de las principales agencias de inteligencia del mundo no fue tarea fácil. Gordievsky logró mantener su doble vida oculta de la KGB, mientras al mismo tiempo proporcionaba información valiosa al MI6 y a la CIA. Esto fue un logro masivo considerando el intenso escrutinio bajo el cual están los espías y el riesgo constante de ser descubiertos. Para darles un poco de contexto, la Guerra Fría fue un periodo de alta tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados, desde 1947 hasta 1991. El objetivo principal de las fuerzas aliadas durante este tiempo era derribar la Unión Soviética, un objetivo que finalmente lograron. Espías como Gordievsky jugaron un papel crucial en este conflicto, proporcionando inteligencia valiosa que ayudó a dar forma a las estrategias y políticas de sus gobiernos. Así que el mundo real del espionaje está lejos del brillo y el glamour que a menudo vemos en las películas. Es un mundo de peligro, engaño y altas apuestas, donde la información es el activo más valioso. Y espías como Oleg Gordievsky arriesgan sus vidas para recopilar y proporcionar esa información. Punto 3. Gran Bretaña ayudó a derribar la Unión Soviética.
En el corazón de la Guerra Fría, un oficial de alto rango del KGB llamado Oleg Gordievsky se encontró en una encrucijada. Era un hombre con una misión, un hombre que quería marcar la diferencia. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la Unión Soviética, el mismo sistema del que formaba parte, era una amenaza no solo para el mundo, sino también para su propia gente. En 1974 Gordievsky estaba destinado en Copenhague. Este cambio de escenario le dio la oportunidad de reflexionar sobre su papel dentro del KGB y la Unión Soviética. Se había unido al servicio secreto con un ardiente deseo de ser un catalizador para el cambio. Estaba listo para marcar la diferencia, sin importar a dónde lo llevara el camino, Rusia o Occidente. Ese mismo año, una oportunidad inesperada llamó a su puerta. Los británicos se acercaron a él con una oferta para convertirse en un agente doble. Gordievsky no dudó. Se había sentido cada vez más incómodo con la agenda de la Unión Soviética y vio esto como una oportunidad para ayudar a neutralizar la amenaza que representaba. Creía que trabajar para los británicos era lo correcto. Durante 11 años, Gordievsky logró lo imposible. Trabajó para el MI6, el servicio secreto británico, justo bajo las narices del KGB. Durante este tiempo proporcionó a los británicos inteligencia valiosa que les ayudó a contrarrestar los planes de la Unión Soviética. Esto le dio a Gordievsky un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que su trabajo anterior para el KGB solo había alimentado la amenaza que la Unión Soviética representaba. Al cambiar de bando y trabajar para los británicos, desempeñó un papel clave en la desestabilización de la Unión Soviética, contribuyendo a su eventual caída. Al final, fueron las acciones de Gordievsky como agente doble las que permitieron que Gran Bretaña desempeñara un papel significativo en el colapso de la Unión Soviética. Su historia es un testimonio del poder de las acciones individuales en la configuración de la historia. Punto 4. La Guerra Fría tuvo muchas víctimas, no solo soldados. La Guerra Fría fue un tipo de batalla diferente. No fue como las guerras mundiales que la precedieron, con soldados luchando en las líneas del frente. En cambio, fue un largo y prolongado juego del gato y el ratón entre el bloque occidental, que incluía a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y el bloque oriental, compuesto por la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. Esta no fue una guerra luchada con armas y bombas. En su lugar, fue una guerra de secretos y mentiras, donde la información era el arma más poderosa. Ambos bandos tenían sus propios ejércitos de espías, cuya tarea era infiltrarse en cada parte de la sociedad enemiga. Estaban en todas partes, en oficinas gubernamentales, bases militares, fábricas e incluso en las salas de redacción. Su trabajo era recopilar inteligencia, interrumpir operaciones y difundir información falsa, todo en un intento de desestabilizar al enemigo y obtener la ventaja. Uno de los jugadores más importantes en este mundo sombrío era Oleg Gordievsky. Era un oficial de alto rango en la KGB, la principal agencia de seguridad de la Unión Soviética. Pero también era un agente doble trabajando secretamente para el servicio de inteligencia británico, el MI6. Arriesgó todo para darle a Occidente información crucial sobre lo que los soviéticos estaban tramando. Sus acciones tuvieron un enorme impacto en el curso de la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue solo una batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un conflicto global, que involucró a sus aliados como el Reino Unido, Francia y China. Esto significaba que el espionaje no solo ocurría en un lugar. Estaba sucediendo en todo el mundo. La Guerra Fría también tuvo un gran impacto en el mundo en el que vivimos hoy. Dio forma a la política de naciones lejanas, a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera por una mejor tecnología, impulsada por la necesidad de una inteligencia y poder militar superiores, llevó a grandes avances en campos como la defensa y la exploración espacial. Al final, la Guerra Fría tuvo su propio tipo de bajas. No fueron soldados que murieron en el campo de batalla, sino espías que arriesgaron sus vidas en las sombras. Y no solo los espías se vieron afectados. Sociedades enteras fueron moldeadas y a menudo perturbadas por las acciones secretas de estos guerreros invisibles. Punto 5. Los espías hacen lo que hacen por amor a su país.
En el apasionante relato de Ben McIntyre conocemos a Oleg Gordievsky, un agente del KGB que se convirtió en espía británico. Su historia es un testimonio de la idea de que el espionaje no se trata solo de secretos y mentiras, sino de un profundo amor por el propio país. La travesía de Gordievsky en el mundo del espionaje comenzó con un profundo amor por su patria, Rusia. Él creía en el sueño soviético y quería desempeñar su papel en la configuración de su futuro. Pero a medida que profundizaba en las operaciones del KGB, vio un marcado contraste entre sus ideales y las acciones de su país. La Unión Soviética, bajo la bandera del comunismo, estaba en realidad en un peligroso camino hacia la dominación mundial, un camino que inevitablemente llevaría a la pérdida de vidas inocentes. Este fue un punto de inflexión para Gordievsky. Su amor por Rusia permaneció, pero se dio cuenta de que servir a su país no significaba seguir ciegamente al régimen soviético. En cambio, podría servir mejor a su país evitando que causara daño. Y así, tomó la audaz decisión de convertirse en agente doble para la inteligencia británica. Las acciones de Gordievsky estaban impulsadas por su amor por Rusia, pero era un amor complicado y multifacético. Amaba tanto a su país que estaba dispuesto a traicionarlo para salvarlo. Arriesgó su vida para filtrar información crucial a los británicos, información que ayudó a evitar una posible guerra nuclear con América. La historia de Gordievsky contada por McIntyre nos muestra que el espionaje no se trata solo de engaño y traición. También se trata de lealtad y amor por el propio país. Se trata de tomar decisiones difíciles y correr riesgos, no por beneficio personal, sino por el bien mayor del país. Esto es lo que significa cuando decimos el espionaje se lleva a cabo por amor al país. Es un amor que se atreve a desafiar el statu quo, a cuestionar la autoridad y a arriesgarlo todo, todo en nombre de proteger y preservar el país. Punto 6. Los espías son vistos como traidores o héroes, dependiendo del lado en el que te encuentres. ¿Espías, traidores o salvadores? Todo es cuestión de perspectiva. Tomemos la historia de Oleg Gordievsky, un pez gordo del KGB que cambió de bando y empezó a jugar para el equipo del MI6, el servicio secreto británico. En su país natal, la Unión Soviética, Gordievsky era el enemigo público número 1. Estaba revelando secretos de Estado a los británicos, un claro caso de traición. Los soviéticos lo veían como un traidor, una amenaza para su seguridad nacional. Pero si cambiamos la perspectiva y lo miramos desde el punto de vista británico y estadounidense, Gordievsky era un regalo del cielo. La información que proporcionaba era una mina de oro, ofreciéndoles una mirada al plan de juego de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Su información ayudó a evitar posibles conflictos y mantuvo a Occidente seguro. Así que para los británicos y los yanquis, Gordievsky era un héroe, arriesgando su pellejo por el bien mayor. La naturaleza de doble cara de la vida de un espía cobró gran nitidez en 1985 cuando se expuso la doble vida de Gordievsky. Los soviéticos lo acusaron de traición, aunque no tenían pruebas sólidas. Su vida pendía de un hilo y tuvo que ser sacado a escondidas del país. Las esposas de 2 espías británicos acudieron a su rescate, utilizando un ingenioso truco que involucraba pañales usados y queso para despistar a los sabuesos en la frontera entre Rusia y Finlandia. La historia de Gordievsky es un ejemplo perfecto del dicho, el traidor de un hombre es el salvador de otro. Los soviéticos lo veían como un renegado, mientras que los británicos y estadounidenses lo aclamaban como un héroe. Esta visión cambiante del papel de un espía es un hilo común en los relatos de espionaje, mostrando el mundo turbio y complicado de la política internacional y la guerra. Punto 7. Conclusión. El espionaje es un juego de alto riesgo de confianza y traición, donde la línea entre amigo y enemigo a menudo se difumina. La era de la Guerra Fría fue un tiempo de intensa sospecha y operaciones encubiertas, donde la información era la moneda más valiosa. La vida de un espía está llena de peligro e incertidumbre, pero también puede ser una vida de increíble coraje y sacrificio. El acto de traición no siempre está impulsado por la malicia, sino a veces por una creencia arraigada en un bien mayor. Se requiere una fuerte convicción para traicionar a la propia patria, y aún más firmeza para vivir con las consecuencias.
El mundo del espionaje no es blanco y negro, sino una compleja red de áreas grises donde la lealtad y la traición a menudo coexisten. Al final, el arma más grande en el arsenal de cualquier espía no es un aparato o una pieza de información clasificada, sino la habilidad para entender y manipular la naturaleza humana. Los espías más exitosos son aquellos que pueden ganar la confianza de otros, solo para traicionarla cuando llega el momento adecuado. La Guerra Fría puede haber terminado, pero las lecciones que nos enseñó sobre la confianza, la traición y la capacidad humana para el bien y el mal siguen siendo relevantes hoy en día. La historia del espía y el traidor sirve como un severo recordatorio de las longitudes a las que la gente llegará en nombre de sus creencias, y el precio que están dispuestos a pagar por sus acciones.